Hola, buenos días a todos. Damos comienzo al segundo webinar de la asignatura Aprendizaje y Desarrollo en la Infancia. En pantalla podéis ver a Gloria Soto, a Juan Carlos Pérez y a mí, a Eva Expósito, que vamos a comenzar con el webinar. Os pedimos, por favor, que mantengáis los micrófonos apagados y que todas las dudas que vayan surgiendo a medida que vamos explicando las anotéis para poderlas hacer al final de la sesión, para darle continuidad a la exposición y luego dejar ese espacio para dudas y consultas que tengáis. Pues bien, como sabéis, este webinar está dedicado a las pruebas de evaluación a distancia, que son 2 pruebas de evaluación que tenéis que entregar a través de la plataforma virtual. El enunciado de la prueba de evaluación a distancia 1 está disponible desde hace semanas en la plataforma virtual y el enunciado de la segunda prueba de evaluación a distancia se pondrá a vuestra disposición el día de hoy, después de la finalización de este webinar. En primer lugar, os queríamos animar a que realicéis las pruebas de evaluación a distancia por 2 motivos. En primer lugar, por su importante poder formativo, ¿no? Realizar las pruebas de evaluación a distancia contribuye enormemente a que adquiráis las competencias de la titulación. Entonces, os animamos a que las realicéis principalmente por esto, ¿no? Para completar vuestra formación como futuros docentes. Además, desde el equipo docente hemos hecho un esfuerzo en que estas pruebas de evaluación a distancia tuviesen una vinculación directa con el ejercicio práctico de la profesión y, por tanto, hemos perseguido que estuviesen vinculadas con la profesión de maestro y con el ejercicio profesional, con una entrevista a un docente y, en el segundo caso, con una entrevista a un niño en edad de 3 a 6 años. Además de esto, ¿no? del poder formativo que queríamos destacar en primer lugar, es importantísimo que sepáis el peso que tienen las pruebas de evaluación a distancia en la calificación final, puesto que no es posible aprobar la asignatura si no se superan las pruebas de evaluación a distancia. Estas 2 pruebas, para superar la asignatura debéis alcanzar una calificación mínima de 5 puntos en la media de las 2 pruebas de evaluación a distancia. Por tanto, hay motivos suficientes que justifican la importancia de presentar la prueba de evaluación a distancia, las 2 pruebas de evaluación a distancia, y os animamos encarecidamente a esto. Otra puntualización que queríamos hacer, como sabéis, una de las características de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es precisamente el poder de la red de tutores que trabajan en cada una de las asignaturas. Una de las labores que realizan los profesores tutores de los centros asociados es precisamente orientaros y asesoraros durante el desarrollo de las pruebas de evaluación a distancia, y además son quienes se encargan de calificar, de corregir las pruebas de evaluación a distancia. Por tanto, las dudas específicas que tengáis con algunas cuestiones es mejor que las planteéis en el foro de tutoría. Dicho esto, cabe hacer una puntualización, y es que no siempre el tutor que se encarga de llevar a cabo las tutorías es quien va a calificar vuestra prueba de evaluación a distancia, pero esto no supone ningún problema, puesto que somos un equipo de trabajo, ¿no? Y cualquier orientación, cualquier guía, asesoramiento que os realice un profesor tutor, pues será válida para la PED, puesto que ellos trabajan en vuestra formación y en que las PED vayan elaboradas conforme a los criterios, ¿no? que seguimos en la asignatura. Por tanto, en este sentido, estar tranquilos, seguir siempre los consejos del equipo docente y de los profesores tutores. Y nada más, vamos a pasar a explicar la prueba de evaluación a distancia 1. Doy la palabra a la profesora Gloria Soto, que se va a encargar de ello. Bueno, muchas gracias, Eva. Como ha comentado, yo os voy a presentar brevemente la PEC-1, aunque es verdad que en la PEC-1 ya nos habéis hecho algunas cuestiones y más o menos tenéis claro qué es lo que hay que entregar en esta PEC. La PEC-1 consiste en una entrevista a un docente o a una docente de educación infantil. Gloria, el micro se ha desactivado. ¿Ahora? Vale. Bueno, en la PEC-1, como os estoy comentando, es una entrevista a una docente de educación infantil. Es importante que tengamos en cuenta eso del tramo de educación infantil, tanto de los 0 a los 6 años, y pues consiste en esa entrevista, que es una de las técnicas que en vuestra futura profesión de maestras, maestros de educación infantil vais a utilizar
y que vais a emplear bastante, tanto con la familia como con otro tipo de profesionales o incluso con otros compañeros, es importante que tengáis algunas técnicas o algunas estrategias para llevar a cabo la técnica de la entrevista, ¿no? Y por eso el objetivo que nosotros pretendemos con esta PEC es que os pongáis en contacto con distintos docentes de educación infantil y que le realicéis esa entrevista para saber qué se siente, cómo se siente, qué tipo de preguntas se pueden llevar a cabo. Y esta primera toma de contacto con una entrevista, pues la hemos estructurado, como ya sabéis, con unas pequeñas preguntas que sí que ya os hemos marcado y con otras preguntas que tenéis que lanzar vosotros o formular vosotros o vosotras. ¿Qué características debe tener la persona a la que vais a entrevistar o que ya habéis entrevistado? Pues como os he comentado, debe ser un o una docente de educación infantil del 0 a 6 años, nos da igual que sea del primer ciclo que del segundo ciclo de infantil. Debe de estar, o preferentemente debe de estar en ejercicio en la actualidad para que así las preguntas que le lancéis pues sean actuales, ¿no? Y no estén vinculadas con cómo estuvo en el momento en el que estuvo como docente. Es posible que sea también alguna docente o docente de algún tipo de especialidad, ya sea PT o cualquier tipo de especialidad que nos podamos encontrar en educación infantil. Y pues preferentemente también hemos indicado que sea en persona, ¿no? Porque es verdad que las estrategias a utilizar en una entrevista en persona pues son diferentes y la comunicación que se establece también en esa entrevista personalmente pues van a ser muy diferentes a una telefónica, a una videoconferencia o cualquier otra técnica que os hayáis planteado emplear. ¿Cómo debe ser la entrevista? Pues como también os he mencionado, os hemos facilitado 3 cuestiones ya cerradas. ¿Cuáles son las principales dificultades o principales satisfacción que ha llevado a cabo mientras que siendo docente de educación infantil? ¿Qué es lo que ha echado de menos en su formación inicial? Venga de la formación que venga. Y si tuviera que hacer un curso para mejorar su docencia o su profesión, ¿cuál sería? A partir de estas 3 cuestiones, vosotros tenéis que plantear, o vosotras tenéis que plantear 2 o 3 cuestiones más y estipularlas dentro de esa plantilla que se os ha facilitado. La duración de la entrevista, pues unos 10-15 minutos, no hace falta que sea una entrevista de 1 hora, ni mucho menos, sino que tengáis esa primera toma de contacto con una docente o un docente de educación infantil y que establecéis esa comunicación con la técnica de la entrevista. Bueno, ¿qué debo de entregar? Pues como también ha mencionado Eva, tenéis que entregar un pequeño informe a través de la plataforma y lo que debéis de entregar es la plantilla que se os ha facilitado y se os ha facilitado también en doc y en PDF para que la podáis manipular. Y pues con un apartado de datos personales, un apartado con la transcripción. Algunas de las cuestiones en el foro han estado vinculadas con esta transcripción. No es necesario que sea tal cual, pero sí seleccionando aquella información más relevante, dando respuesta a esa cuestión que se ha planteado. Y un apartado de conclusiones que aquí tenéis que elaborarlo y reflexionar sobre esa técnica y sobre esa información que habéis ido recopilando a través de la entrevista. No debe de ser más de 2 páginas y debe de incluir, por supuesto, como os estoy mencionando, esa reflexión de tanto la técnica en sí como de la información que habéis recopilado. Bueno, aquí tenéis la plantilla, todos tenéis acceso a la plantilla y por lo tanto no nos vamos a adentrar mucho en esta información. Y algunas de las preguntas frecuentes que nos habéis formulado a través del foro, pues el tipo de letra, pues lo que nosotros os hemos aconsejado es una Times New Roman 12, pero porque es el estilo académico, nos valdría ya sabéis que las van a corregir los profesores tutores de los centros asociados y cualquier tipo que esté vinculado con un trabajo académico. Se aconseja que tenga una portada, que esté numerado, que en la portada
vengan los datos personales, la PEC que corresponde a la PEC 1, los datos, el DNI, el título de la asignatura. Es requisito que la entrevista sea a un docente o a una docente de educación infantil, ya hemos dicho que del primero o segundo ciclo. La maestra debe de estar en activo. Puede ser un maestro especialista de educación infantil. Debe de ser entregada siempre a través de la plataforma y dentro del plazo. No se admitirán PEC fuera del plazo estipulado en la plataforma. Y preferiblemente que sea una entrevista en persona, por lo que hemos comentado. No es posible entregar ni subir la nota, es decir, una vez que la PEC se ha entregado y corregido, no se puede volver a presentar para, pues tengo un 8, quiero un 10, ¿no? Eso no es viable. No todos los alumnos reciben la calificación en el mismo momento, es decir, ya como estamos mencionando, la evaluación la va a realizar el profesor tutor del centro asociado y cada uno pues se irá subiendo sus calificaciones a razón de la corrección que vaya realizando. Las reclamaciones también serán directamente a ese profesor tutor y pues obviamente cualquier tipo de duda o aspecto que el equipo docente tenga que tratar, pues estamos disponibles para ello. Y no es necesario remitir la grabación a través de la plataforma, pero sí que es aconsejable que la tengáis guardada por cualquier tipo de revisión de que se os pida o se solicite para la evaluación de la misma. Bueno, con esto creo que hemos aclarado o de cuando termine el webinar nos podéis hacer cualquier consulta, pero le doy la palabra al profesor Juan Carlos para que os comente la PEC 2, que es realmente la novedad de este webinar. Cuando quieras, Juan Carlos. Bien, muchas gracias, Gloria. ¿Se me escucha, verdad? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bien. Pues continuamos. Después de hacer la entrevista a una maestra o maestro de educación infantil, probablemente será maestra, porque maestros chicos hay menos en educación infantil, pues la otra actividad que se exige como prueba de evaluación continua de la asignatura es que os pongáis en algún momento delante de un niño o de una niña y que todo el mundo termine esta asignatura pues habiendo garantizado que por lo menos durante unos minutos ha estado delante de un niño o de una niña en este caso, en la PEC 2, de 3 a 6 años. ¿Por qué de 3 a 6 años? ¿Por qué no de 1 o 2 años? Pues porque en estas edades, hasta los 3 años, es difícil que los niños tengan un cierto manejo de la habilidad de dibujar. Entonces es más fácil observar su habilidad de dibujar o aunque sea hacer garabatos a partir de los 3 años. ¿De acuerdo? Bien. La PEC 2 va a consistir, como ya estoy anticipando, en pedir que un niño o una niña realice un dibujo de una persona, de la figura humana, y vamos a seguir una serie de pasos. Lo primero es contactar con sus papás, papá o mamá, o persona que cuide al niño o la niña, y concertar una entrevista para estar delante del niño o de la niña y con sus padres delante o sus tutores legales durante pues, unos 10 minutos. En 10 minutos se puede hacer perfectamente la actividad. Habría que llevarse 2 bolígrafos azules por si uno falla. Básicamente se va a usar uno y varios folios, ¿de acuerdo? También es posible que cuando estemos realizando la tarea, a lo mejor el niño o la niña, por cualquier razón, resulta que no quiere utilizar el bolígrafo y prefiere utilizar otro lápiz porque está acostumbrado a otro tipo de lápiz. Bueno, pues entonces nos tendremos que adaptar y dejar que el niño elija el lapicero que considere o el rotulador al que esté habituado. Pero si es posible, primero le vamos a ofrecer dibujar con el lápiz, en el folio con el bolígrafo azul que le vamos a llevar. Antes de empezar hay que seguir una serie de pasos. Estos pasos y estas indicaciones os las vamos a dar en la guía de la PEC 2 que vamos a subir en cuanto terminemos el webinar. Y una de las primeras cuestiones que tenéis que favorecer es el contacto con el niño, que sea
cómodo, que permita al niño sentirse seguro con vuestra visita. Si os conoce, pues mucho mejor, pero también que os presente el padre o la madre al niño y que os presentéis pues como alguien que está estudiando para ser maestra y que necesita conocer cómo son los dibujos de los niños, y le vais a pedir al niño ayuda para que haga un dibujo para vosotros o para vosotras. Bien. Le vamos a pedir 3 dibujos al niño. Bueno, en realidad 2. Le vamos a pedir un primer dibujo para que dibuje a una persona, la persona que decida. Puede dibujarse a sí mismo el niño o la niña, o bien puede decidir elegir dibujar a su padre, a su madre o a la persona que se le antoje. Hay que tener en cuenta que la progresión en el dibujo de la figura humana sigue generalmente una serie de pasos que se resumen en esta figura que tenéis en pantalla, que lo vamos a facilitar en la guía y también lo tendréis luego en el volumen 2 del libro. Y al principio se empiezan a hacer garabatos y después de los garabatos se empiezan a hacer pequeñas figuras geométricas que a veces se pueden parecer a los 2 ojos y la boca o a la cabeza y puntitos o circulitos que se refieren a los ojos, y luego progresivamente, generalmente lo más habitual es que la primera referencia a una figura humana sea lo que se llama la forma o la figura de renacuajo o de cefalópodo, ¿no? Un cefalópodo es un animal que tiene los pies en la cabeza, como los pulpos, ¿no? Pues esa figura de renacuajo es la más habitual a partir de los 3 años, más o menos, o a veces desde los 2. Hay también diferencias, hay niños que empiezan a dibujar un poco antes y otros un poco después. Y las primeras figuras humanas pues se van a parecer, sobre todo si los niños son pequeños, de 3-4 años, se van a parecer más al renacuajo que a la figura alargada, en la que primero no suele haber tronco y luego ya empieza a haber un tronco. Vais a ver dibujos muy parecidos a estos que tenéis en pantalla. Os vamos a poner algunos ejemplos en la guía también de la PEC 2. Y generalmente los primeros dibujos veis que empiezan a surgir en torno a los 3 años y suele ser una cabecita y 2 piernas muy largas. O a veces la cabeza, los brazos y las piernas. Y los más sofisticados empiezan a aparecer generalmente en torno a los 4 años o a veces 5, depende de los niños, que ya consisten en una cabecita, en un cuerpo, en un tronco, y ya piernas y brazos. Y los brazos suelen tener los dedos 3, 4 o 5, más o menos como aparece ahí en la última figura abajo a la derecha. Esos son en principio los dibujos más sofisticados que os podréis encontrar, pero si le hacéis la entrevista a niños de 5 o 6 años, ya posiblemente podéis encontrar dibujos más elaborados como estos que tenéis ahora en pantalla. Pero en principio no tenéis que esperar estos dibujos, porque estos dibujos ya son de niños de 5 o 6 años, o a veces los niños hasta que no llegan a los 7 años no hacen estos dibujos así tan elaborados. Así que en principio tenéis que esperar dibujos más del tipo de los anteriores que hemos puesto en pantalla. Bien, entonces repito, la actividad va a consistir en pedir al niño que realice un dibujo, en principio sobre sí mismo o sobre la persona que él quiera o que ella quiera. Cuando termine el dibujo, también le decís al niño o a la niña que si sabe escribir y quiere escribir su nombre, que ponga su nombre junto al dibujo. Cuando lo haya hecho, le hacéis una foto al dibujo y guardáis esa foto. Y el dibujo se lo queda al niño, le dais las gracias y después le pedís que si puede, por favor, dibuje otra vez el dibujo de una persona, pero en esta ocasión, con el pelo largo, le vais a decir, y sujetando una flor. De este modo, podréis ver si el niño antes no ha dibujado brazos, probablemente haga el esfuerzo de dibujar un brazo cuando le hayáis dado la instrucción. Y si antes ha dibujado brazos, pues ahora veréis cómo hace el esfuerzo de dibujar una flor que está sujetando. Y el pelo largo, pues veréis cómo le hacen el pelo largo. En algunos casos el pelo caerá y en otros casos el pelo será acumulación de rayas horizontales en la cabeza. Pero lo importante es que podáis luego apreciar si hay una diferencia entre el dibujo 1 y el dibujo 2 y si el niño ha mostrado algún esfuerzo en cumplir el extra de tarea que le habéis pedido, que es ya no solo hacer una persona, como en el dibujo 1, sino añadirle 2 elementos, como en este caso el pelo largo y sujetar una flor. Y si finalmente después de ese dibujo también quiere poner su nombre, pues igualmente le hacéis la foto y ya guardáis esa documentación gráfica, el dibujo 1 y el dibujo 2. Y antes de despediros le podéis decir al niño, si está a gusto y quiere haceros un tercer dibujo, ya en este caso el dibujo será lo que quiera el niño o la niña. Puede ser que el niño o la niña tenga ganas de dibujar y os quiera hacer un dibujo, os quiera hacer un regalo o sencillamente quiera demostraros que sabe dibujar otras cosas
o quiera presumir de otros dibujos que le agradan más que dibujar a una persona. Quizás le guste dibujar un osito, o quizás le guste dibujar un árbol o qué sé yo. Entonces, en esta tercera opción, que es el dibujo 3, le decís al niño o a la niña que si quiere hacer un dibujo más, que dibuje lo que quiera, que también le vais a hacer una foto. Pero si el niño no quisiera, pues entonces ahí terminaría la entrevista. Por supuesto, en todo momento hay que ser cauteloso y pedir al padre, a la madre o al tutor o a la tutora legal del niño que por favor no intervenga cuando el niño esté dibujando para que sea lo más autónomamente posible esa actividad, que el niño realice o la niña realice el dibujo sin intervención de ningún adulto que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? O cómo lo está haciendo. Generalmente hay que facilitar que el niño esté cómodo y darle el tiempo que necesite. No suelen tardar mucho tiempo. Si los niños o las niñas quieren usar colores, pues se les permite que usen colores, pero en ese caso tiene que ser algo que salga del niño o de la niña. Para nosotros, para el objetivo de la actividad, no es preciso que usen colores, con un simple bolígrafo azul y el folio sería suficiente. Perdón. El informe que tenéis que entregar pues será un documento en PDF o en Word que incluya pues las 2 o 3 fotografías de los 2 o 3 dibujos, un pequeño apartado de datos personales donde básicamente tenéis que dar la información de qué edad tiene el niño en el momento que hace el dibujo. La edad la tenéis que dar en años y en meses. No vale poner simplemente 4 años, sino 4 años y cuántos meses. Calculáis, le preguntáis al padre o a la madre la fecha de nacimiento y calculáis pues cuántos meses, cuántos años y cuántos meses tiene el niño o la niña. Su nombre, pero sin apellido, simplemente para ver la correspondencia entre su nombre y lo que ha escrito junto al dibujo, porque habrá niños que sí que quieran escribir su nombre y otros que no, o que no sepan. Y otros que lo pongan, pero igual sea irreconocible. Entonces, esa es la única información que vamos a pedir. Por lo demás, el tratamiento de la información va a ser anónimo. Por supuesto, tenéis que pedir antes de empezar nada al padre o a la madre o al tutor legal que os dé su consentimiento, viva voz, de manera oral, para poder usar estas imágenes gráficas de los dibujos de sus niños pues para el estudio y la investigación en la UNED. En vuestro caso lo vais a usar para la actividad y nosotros también lo usaremos para seguir investigando sobre el desarrollo del dibujo en la infancia. Entonces, hay que pedir permiso a los padres para que sientan que estamos respetando el producto del trabajo de sus hijos. Bien, el informe tendrá un apartado de datos personales, que son básicamente estos datos. También hay que preguntar al padre o a la madre si el niño tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje o del desarrollo. Si fuera el caso, pues se anota. Por ejemplo, si resulta que el niño tiene algún tipo de ayuda o está recibiendo algún tipo de apoyo en el centro escolar, pues se anota. Que no, pues nada, se deja en blanco. Esto es básicamente para distinguir si es un niño que está siguiendo la escolarización, digamos, ordinaria o si está recibiendo algún tipo de apoyo o muestra alguna dificultad. También es importante. Luego tendréis en el documento que tenéis que entregar un pequeño apartado de análisis del dibujo. No os tenéis que agobiar, simplemente tenéis que comparar los dibujos que habéis visto con los dibujos que os damos de ejemplo en la ficha de información de la PEC 2. ¿De acuerdo? Comparáis el dibujo que ha hecho el niño y lo comparáis con esos ejemplos que os damos en las distintas figuras de la PEC 2. Y seguís unas indicaciones que os damos sobre qué tipo de cosas conviene que miréis, en las que os fijéis. Y finalmente es muy importante para nosotros el apartado de conclusiones, donde expliquéis pues, qué os ha supuesto la entrevista, qué os ha parecido, la oportunidad de pedir al niño o a la niña el dibujo y qué valoraciones hacéis al respecto. Y si el niño ha escrito o no su nombre, pues qué pensáis sobre lo que ha escrito, sobre lo que no ha escrito, etcétera. Tenéis una fichita, un modelo, una plantilla de PEC, que es la que nos tenéis que entregar, y la extensión pues variará, pero no será mucho más allá de entre 4 y 7, 8 páginas, una cosa así, ¿de acuerdo? Contando con que a lo mejor en cada página va una foto, para que se vea bien la imagen escaneada. O sea que el desarrollo del análisis no son más de 2 páginas y el de las conclusiones no más de 2 páginas. Lo importante es que hagáis reflexión sobre los aspectos fundamentales y no que os extendáis mucho. También ha habido preguntas de este tipo sobre la PEC 1. Lo importante no es la extensión, sino que cumpláis con lo que os pedimos y sobre todo que viváis la experiencia de estar delante de la maestra en el caso de la PEC 1 y delante del niño o de la niña en el caso de la PEC 2. Y a partir de ahora sí que abrimos el turno de preguntas.
Si os parece, primero oralmente, ya que estamos en la conexión, porque en el chat igual vais muy rápido y no podemos atenderos a todos, a todas. Bueno, pues comienza Laura Calvo. ¿Tiene la palabra? Adelante, Laura. ¿Puedes hacer la pregunta? Te habilito el micro. A ver Vale, si que a mí, puedo. por ejemplo, ya. en la PEC1 no me deja abrir la plantilla desde el Word. Entonces, yo tengo una pregunta. Yo la he realizado en el Drive, pero según la normativa para el formato carta, con los márgenes y demás. No hay ningún problema sobre eso, ¿no? Sobre Es no que haber yo usado puedo- nuestro archivo, quieres decir. Claro, es que no sé si No, es no, un no importa, diferente no formato importa. de Word. No importa. Si sigues el mismo formato, da igual que lo hayas hecho tú de nuevo. No importa. Vale. ¿Vale? Gracias, Laura. Nada, vosotros. Siguiente persona era Laura Díaz. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿este proceso de la PET2 tenemos que hacer algún tipo de grabación o algo o simplemente con recoger, ya estoy viendo cabezas que no, simplemente con recogerlo, los escritos, los dibujitos y demás, ya está, ¿verdad? Simplemente la foto de los 2 o 3 dibujos. O sea, 2 dibujos tenéis que pedir a los niños. Si el niño decide hacer un tercer dibujo, pues foto de tercer dibujo. Es lo único que os tenéis que llevar a casa junto con las 2 informaciones de la edad que tiene el niño, de si tiene alguna dificultad de aprendizaje o de desarrollo y ya está. Pero Son no los 2 cosas. material Ningún ni de material. audio, ni de vídeo, ni nada, ¿no? Ni de Simplemente audio, ni esto. de vídeo, ni nada. Exactamente. Ah. Ni siquiera datos personales más allá del nombre de pila del niño. Ah, perfecto. Pues nada, me parece chulísima, tengo que decirlo, me han encantado las 2 actividades estas, ¿eh? Mejor Creemos que puede ser una fuente de aprendizaje y de una experiencia bonita para vosotras y vosotros. Así que ya nos contaréis cuando viváis la experiencia y nos lo comentáis también en las reflexiones. Gracias, Laura. Siguiente pregunta sería para... Tiene la voz Rosa, por favor, adelante. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es, ¿el niño puede ser de la familia? Sí, puede ser un niño de la familia, el hijo de la vecina, sin ningún problema. O sea, no hace falta que sea un niño desconocido, puede ser un niño conocido perfectamente, pero aún así que esté su padre o su madre o su tutor legal delante. Es decir, si es mi sobrino, aún así conviene que sigáis el protocolo y no hagáis la entrevista yo solo con mi sobrino, sino yo solo con mi sobrino y su padre o su madre delante. Vale, de acuerdo, gracias. Gracias. Apagar, estoy dando. Pilu Ballesta, por favor. Adelante. Pilu Ballesta había pedido la palabra. ¿Se me escucha? Sí, ahora. Sí, ¿Eres mi Pilu? Sí, mi pregunta es, ¿esta PEC se entrega también como fecha límite el día 15 de diciembre? No, la PEC 2 se entrega como fecha límite. ¿Cuándo era? ¿Me ayudáis, Eva? Acaban de poner del 16 de diciembre al 10 de enero. Eso es. Justo, eso es. Perfecto, gracias. De nada. Adelante tiene la palabra Iciar Bolos. Iciar Bolos Alandi, ¿tiene la palabra? Pues damos la palabra a María Esperanza Torre. Adelante, María Esperanza. Buenos días. Yo no era sobre la PEC, era sobre el libro, que veo que se va retrasando el volumen 2 y se nos echa el tiempo encima. Entonces, quería saber si sabéis algo. Se nos echa el tiempo encima, pero no tanto. No os alarméis que no se echa tanto el tiempo encima. Por eso hemos dado el capítulo 6, que está conectado con el 4, porque en el 6 vemos el desarrollo de aprendizajes de producto cognitivo, digamos de producto intelectual, como son el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo y las matemáticas, y ese es el que vamos a ver en lugar de ver el número 5, porque el número 5 es un poquito más largo y viene después, ya lo vais a tener en el volumen 2. El volumen 2 esperamos que esté publicado y disponible en la primera quincena de diciembre. Aún así, hay tiempo porque vais a estar trabajando hasta el 4 y hasta el capítulo 6, y luego solo quedarán el 5 y el 7. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, muchas gracias. De nada. El 7, además, por cierto, el 7, la mitad del capítulo es el dibujo, o más de la mitad del capítulo del dibujo, y en realidad el contenido del 7, que es del dibujo, lo vais a trabajar básicamente ya con la PEC 2. Así que
que os va a resultar más manejable también. O sea, cuando estudiéis el capítulo 7, que va sobre el desarrollo del dibujo y el desarrollo de la música, todo el desarrollo de la música del dibujo, os va a resultar ya conocido porque vais a trabajar en la PEC 2, que tiene que ver con eso. Así que, aunque el volumen 2 se va a retrasar un poco, no os va a suponer ningún problema para el ritmo de estudio. Ya veréis cómo. Una aclaración, Juan Carlos, si me permites, que leyendo las preguntas del foro, preguntan si es necesario el volumen 2 para realizar la PEC. No, no es necesario. Con el enunciado de la PEC es suficiente, tenéis elementos suficientes para la interpretación, así que no os preocupéis por eso, no es necesario. Luego, estudiar el tema os ayudará, porque ya habéis visto los dibujos y os ayudará y será más estimulante para vosotros, pero no es necesario. De hecho, gracias por ese comentario, Eva. De hecho, en las indicaciones de la PEC 2 veréis en bibliografía que se mencionan 3 textos en inglés. Eso no es para que los consultéis, es simplemente una manera habitual de comunicación académica. Como en el texto mencionamos 3 documentos extranjeros, pues en la bibliografía os damos la información de qué documentos extranjeros son, pero no es para que los consultéis. No hace falta que consultéis nada más para hacer la PEC 2 que el contenido del documento que os vamos a subir hoy en el espacio virtual. ¿De acuerdo? Con eso es suficiente. Por otro lado, también recordaros que el plazo es hasta el 10 de enero, por tanto no es necesario que os apresuréis en elaborar rápidamente la prueba de evaluación continua y entregarla en una semana, ¿no? Tomaros vuestro tiempo, nosotros lo ponemos a vuestra disposición con tiempo suficiente para que la realicéis de aquí al 10 de enero, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, estar tranquilos con eso. Hacerlo con calma. Lo único es asegurarse que vais a tener un niño o una niña que os pueda hacer los dibujos. Y habrá quien lo tenga fácil, el acceso a un niño o una niña, porque conozca a sus padres y lo tenga cerca, y a quien le cueste un poco más. Pues para eso tenéis tiempo para planificarlo. Pero no corre prisa porque efectivamente hasta el día 10 no tenéis que entregarlo. Vale. A continuación tiene la palabra Verónica, por favor. Verónica. Verónica, hola, hola. ¿Tiene la palabra Verónica? ¿Me escucha? Bueno, pues cedemos la palabra a Patricia Macías. Patricia. Gracias. Adelante. Yo tenía una pregunta sobre la PEC 1 de la grabación. Es que en mi caso no ha llegado a los 10 minutos. He hecho 9 y algo. ¿Pasaría algo si no se llega al tiempo? ¿Quién responde? Gloria, Eva, sí. No sucede nada, son márgenes aproximados, ¿no? Hemos puesto entre 10 y 15 minutos, puede ser una entrevista de 8 o de 16 o de 20, ¿no? No tiene importancia. Lo importante es abordar las preguntas, las cuestiones que se plantean en el enunciado de la PEC. Vale, muchas gracias. Claro. Cuando hemos dicho ese margen de tiempo, 10-15 minutos para la entrevista a la maestra o 10-15 minutos para la entrevista al niño, lo que queremos es que tengáis una idea de que no se debe tardar mucho más, ¿no? No hay que robar mucho más tiempo a la maestra ni estar mucho más tiempo con el niño. Si se puede hacer en 10 minutos, perfecto, y si se puede hacer en 7, también es perfecto. ¿De acuerdo? O sea que efectivamente son márgenes flexibles. Gracias, Patricia. Adelante, tiene la palabra ahora José Julián Bensusan. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, quisiera preguntar que el dibujo que haga el niño o la niña, el original, ¿tenemos que conservarlo nosotros? No, falta solamente una fotografía. Confirmad que la foto ha quedado bien, no sea que os vayáis y luego os dais cuenta en casa que la foto no ha salido bien. Le hacéis la foto, confirmáis que la foto está bien hecha y le dejáis el dibujo al niño. A ver, si el niño te lo quiere regalar o sus padres y el niño te quieren regalar el dibujo, pues te lo llevas. Pero en principio la idea es decirle al niño que gracias por la colaboración, le hacemos la foto y ya está. Solo hay que llevarse la fotografía. Ajá, vale, pues muchas gracias. Gracias. Adelante, tiene la palabra María Victoria Fernández. Hola, buenos días. Hola. Mira, quería hacer una consulta. Mi idea es hacer la entrevista a una niña que acaba de cumplir 6 años, pero está repitiendo 5 años en infantil. ¿Es posible? Es posible. También es posible que sea una niña que acaba de cumplir 6 años o que lo va a cumplir en diciembre y que está en primero de primaria. Igualmente.
Sin embargo, en el caso de la niña a la que has pensado, como ha tenido una dificultad en su escolaridad que le ha hecho repetir, sí que convendría que en el apartado de datos personales, donde se pregunta si la niña ha tenido alguna dificultad de aprendizaje o de desarrollo, indiques esto, indiques es una niña que ha repetido 5 años de infantil. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Nada más. Perfecto, gracias María. Adelante tiene la palabra Sara Castro, por favor. Hola, buenas. Sí, hola. La duda mía es, en la entrevista, yo me encontré con una auxiliar de infantil que trabaja en un aula con necesidades específicas. ¿Eso se podría utilizar? Sí, a ver, lo ideal es una maestra que esté titulada en educación infantil, pero si te resulta muy difícil y tienes acceso fácil a esta otra persona que también es profesional del ámbito de la educación infantil, pues también lo puedes hacer. Pero indícalo en la información que entregues, que no es una maestra titulada en magisterio, sino que es una profesional de auxiliar o técnico de educación infantil. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Sara. Y a continuación tiene la palabra Pilu Ballesta, que creo que antes no pudo conectarse. Sí, Juan Carlos, mire, mi pregunta es con respecto al libro del volumen 2. Sí. Verá, es que nosotros, verá, muchos de los que estamos aquí estamos trabajando y disponemos de un menor tiempo para el estudio. Entonces, ¿eso se tendrá en cuenta de cara a las preguntas de examen, de que entrarán menos de esa o quizás esos temas no entren o cómo se va a hacer? Que yo, por ejemplo, estoy matriculada en asignaturas de primero y segundo y es esta la única asignatura en la que no tengo todavía el temario completo. Sí, sí. Somos conscientes de que esto genera nerviosismo, pero insistimos que estamos teniendo en cuenta todas estas variables para facilitaros al final el desarrollo de la asignatura. Repito que en el volumen 2 hay los temas que van a entrar para contenido de examen son el 5, el 6 y el 7. Es decir, en el volumen 2 hay 4 capítulos, pero solo 3 entran en examen, que son el 5, el 6 y el 7. El 6 ya lo tenéis, os lo hemos facilitado entero en PDF en el espacio virtual. Así que solo va a faltar el 5 y el 7. El 7 va sobre el desarrollo artístico en dibujo y en música. Y la parte de desarrollo artístico la vais a trabajar con la PEC 2 y poco más será complementario en el capítulo. De desarrollo musical no hay nada en la PEC 2, con lo cual eso tendréis que estudiarlo, pero va a ser cortito. Así que lo que realmente va a quedar de más contenido en el volumen 2 va a ser el capítulo 5, que es un capítulo relativamente extenso, pero igualmente os vamos a facilitar los cuestionarios de autoevaluación para que practiquéis y tengáis idea del tipo de preguntas que vamos a poner en los exámenes. También recordamos que los exámenes van a estar basados en preguntas muy parecidas a las que hay en los cuestionarios de autoevaluación y es bueno que los hagáis. Hemos estado viendo que habéis hecho, muchos alumnos han hecho ya, muchos estudiantes de la asignatura han estado realizando los cuestionarios de autoevaluación del tema 1, del 2, del 3 y del 4. Los promedios que vais sacando hasta ahora son de sacar entre un 7 y un 8, es decir, la gente que está haciendo los cuestionarios de autoevaluación de los temas está sacando buenas notas, así que estáis pudiendo mostrar que estáis entendiendo los temas y estáis comprendiendo cómo preguntamos y cómo van a ser las preguntas de exámenes. Todo esto es importante que lo hagáis, porque hay muchas personas matriculadas en la asignatura y muchos estudiantes que aún no han entrado ni una sola vez en los cuestionarios de autoevaluación. Y esta es una de las mejores guías para que estéis preparados y preparadas para el examen, no solo tener con mucho tiempo de antelación el temario, ¿vale? Pero todo esto lo tenemos en cuenta, por supuesto. No os preocupéis. Hola, perdón. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Quién habla? Es que soy Verónica y antes me cediste el turno de preguntas, pero no me iba el micrófono. Vale, venga, pues adelante. Y Mira, después, perdona un segundo, Verónica. Cuando termine Verónica, tiene la palabra Juana Penaranda, pero primero Verónica, adelante. Mira, yo tengo solo, 3 preguntas, solo. La primera es sobre el PEC 1. Decís que tiene que haber una portada para el PEC. El caso es que, mi duda es si la primera hoja que cuenta con la plantilla, donde pone todos los datos, ¿no? Del entrevistado, la persona entrevistada, etcétera, ¿eso se considera como la propia portada o hay que hacer una hoja a mayores con la portada? No sé si me explico. Sí, te explica bien. Gloria, ¿le quieres responder tú?
Sí, a ver, la portada nos referimos a una portada de un documento de un trabajo académico, una portada donde aparezca el título de la asignatura, tu nombre, tu DNI, tus datos. Y luego ya los datos de la persona que has entrevistado y demás iría a la plantilla que se os ha facilitado. En la portada es datos del documento que estáis presentando con el título del PEC1 y documentación académica, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. De nada. Pregunta 2. Pregunta 2. Vale, lo de el examen, por ejemplo, con el tema 1, que es sobre la estructura del cerebro, etcétera, ¿creéis que podría haber alguna pregunta de completar algún dibujo con las estructuras o algo así? Podría ser, pero probablemente este año no vaya a ser. Pero podría ser. Eva, En cualquier caso, en el foro del tema 1 hemos puesto a vuestra disposición algunos recursos y en concreto Cecilia Rollano incorporó un pequeño enlace a unos recursos en los que podéis ver imágenes en movimiento que os pueden resultar de utilidad. Vale, gracias. Y pregunta 3, Verónica. Sí, perdona. Vale, mi pregunta es esto, ¿dónde el tema 6 que decís que lo habéis publicado? ¿En dónde lo habéis publicado? Porque yo no lo encontré. En Gloria estaba respondiéndolo hace un momento en el chat, ¿verdad, Gloria? Lo siento, es que se me fue el coso. Lo subió Eva a los foros. Y en los foros pone PDF documento tema 6. Sí. Está en un foro, además está anclado, saldrá de los primeros, es un hilo aparte, ¿no? Que se comparte el tema 6 en PDF. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Tiene la palabra Juana Peñaranda. ¿Juana? ¿Hola? ¿Sí? ¿Eres Juana? Sí, soy yo. Adelante. Mi pregunta es la siguiente. No sé, o sea, si el niño tiene dificultades de aprendizaje, se tiene que indicar y ya está, pero si está en estudio de altas capacidades, ¿también se podría realizar dibujo o tendría que... También. Es una buena pregunta. No lo hemos previsto en el documento. Solo preguntamos si tiene dificultades de aprendizaje o desarrollo, pero está bien, es interesante anotar esto otro. Si tienes información de que el niño o la niña está siendo estudiado para valorar si tiene altas capacidades, también se puede poner en el dibujo. De hecho, está relacionado con algo que veréis en el capítulo correspondiente en el libro. O sea, se menciona un apartado sobre la posible relación con inteligencia. Así que está bien que lo pongáis. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. Y finalmente, Eva, no sé, ¿eras tú, Eva? ¿No? ¿Una Eva ha pedido la palabra? Eva, que ha pedido la palabra. Hola. Bueno, pues paso la palabra a Andrea Fernández. Hola, buenos días. Adelante, Andrea. ¿Sí, eres Andrea o Eva? Soy Andrea. Andrea, sí. Pregunta, Andrea. Vale, mi pregunta es respecto a la PEC 1. Por ejemplo, a ver, a la chica que he entrevistado me ha dado unas respuestas muy claras y veo que no son muy extensas. ¿Hay un límite de palabras? No lo hay. Si Vale. te ha respondido lo que le has preguntado, es suficiente. Vale, pues eso era. Gracias. También aprovecho para aclarar que en algún caso se ha preguntado, no hay que entregar la grabación de las respuestas. La grabación de las respuestas os pedíamos que la hicierais para tener la tranquilidad vosotros y vosotras de, con tranquilidad después de hacer la entrevista, ir transcribiendo las respuestas. A veces una respuesta se alarga mucho y hay que estar un rato escuchándola para resumirla en algunas frases. Pero en tu caso, a lo contrario, que has respondido de manera muy concisa y breve, pues ya está, pues lo pones y listo. Gracias, Andrea. Y finalmente ya vamos a cerrar. Laura Calvo tiene la palabra. Vale, yo sobre la extensión de la PEC 1, en el apartado de conclusiones, habéis dicho, por lo que pone ahí también en la guía, en la plantilla, perdón, Sí. que es de 1 a 2 páginas.
Yo, por ejemplo, necesito un poco más de espacio. Mi tutora me dijo que sin ningún problema. Para vosotros tampoco lo habrá, supongo, ¿no? No, a ver, es también de nuevo un límite aproximado. No debe pasar de 2 páginas, no mucho. Si necesita escribir 3, pues no pasa nada. Si no lo hago la tutora y te admite un poco más, pues vale. Pero lo ideal Vale, es estar en torno a 2 porque también es importante tener capacidad de síntesis. A veces queremos contar Sí, no, mucho. una vez terminada intentaré sintetizar un poco, pero es que como hay varios datos importantes, como que no puedo suprimirlos. Sí, perfecto, perfecto. No Vale, es un límite rígido. Vale, gracias. Gracias, Laura. Bueno, pues entonces creo que cerramos dentro de lo establecido. Se sigue preguntando más en el chat. No sé si Gloria o Eva queréis resumir algo del chat. Hay algunas cuestiones en el chat que conviene que abordemos brevemente. Nos comenta Estela, que creo que ya había formulado esta cuestión en el foro, si es posible elaborar una fe de ratas, de las ratas que se van detectando en el libro. Tened en cuenta que se trata de una primera edición del texto y esto puede sucede en todas las obras académicas, ¿no?, que hay este tipo de ratas. No obstante, como su propio nombre indica, no son cuestiones que los autores hayan detectado en una primera lectura del trabajo. Por tanto, si ustedes detectan alguna cuestión, pueden consultar por el foro y allí se va haciendo una actualización. Hasta el momento es verdad que el volumen de ratas podríamos considerarlo bajo, puesto que no parecen haberse localizado demasiadas, y si tenéis alguna duda específica, por favor, en los temas específicos nos lo podéis hacer llegar, comprendiendo que esto es una cuestión académica habitual, ¿no? En las primeras ediciones de los textos siempre suceden estas cosas. No sé si Juan Carlos quiere hacer alguna puntualización. Sí, simplemente que estamos tomando nota de cuando destacáis una rata que no hemos visto en el foro, tomamos nota y vamos a procurar, antes de que lleguen los exámenes, daros un pequeño documento con las que tenemos nosotros identificadas. O sea que vamos a intentar facilitaros, pero vamos a esperar un poco más hasta que tengáis también el volumen 2 y nos vayáis mandando más ratas. De momento, como dice la profesora Eva Espósito, apenas tenemos identificadas 3 o 4. Entonces, cuando tengamos más, os lo haremos saber. Por otro lado, Seila indicaba que cierta preocupación porque ella ya ha hecho entrega de la PEC 1 y no había indicado en los datos de portada alguna información. No se preocupen porque la entrega de la PEC es siempre por la plataforma y cuando ustedes envían el documento está siempre vinculado a sus apellidos, a su DNI, a su número de matrícula. ¿Qué sucede? Que en los trabajos académicos tenemos que acostumbrarnos a incluir este tipo de información y por eso lo sugerimos, pero no os preocupéis porque no hay ningún problema si no habéis puesto vuestros apellidos en la portada o cualquier tipo de cuestión. Claro, el presentar una portada es básicamente para que os entrenéis también como profesionales. Siempre tiene que se entrega un documento a quien sea, tiene que haber una primera hoja que indica claramente de qué va el contenido de ese documento y quién lo presenta en qué marco. Por eso es importante. Pero si no se hace es un mal menor porque sabemos quién lo ha hecho, porque queda identificado en la plataforma. Y no sé, ¿qué más? Tengo aquí una palabra más pedida, a ver quién es. Le damos la palabra y ya cerramos. Andrea ya preguntó y sigo teniendo a Eva, no me aparece su apellido. A ver, ahora. Ahora Eva, sí, adelante. Menos mal. A ver, yo tengo una pregunta sobre la PEC 2. Yo tengo acceso a 2 niños, uno de 3 y otro de 5. Son primos y normalmente estamos juntos. Sí. ¿Tendrían la posibilidad de que hicieran los 2 niños los dibujos y hacer una comparativa entre los dos? A ver, lo difícil es comparar porque está prevista la actividad para un niño. Si la haces para 2, si tú quieres hacerla para 2, te sugiero 2 opciones. Hacerla para los 2 y luego eliges de qué niño hablas. Vale. ¿Bien? Otra opción es que la hagas para los 2, pero entonces entregues las 2. Separadas. De acuerdo. ¿Sabes? Porque está diseñada la actividad para hablar de un niño solo, no de 2. De uno. Entonces, aprovechando que tienes esa posibilidad, yo te sugiero a ti la experiencia de hacer la actividad con los 2, pero luego la PEC quizás entregarla solo sobre 1. Vale. Por las razones que tú creas para elegir uno u otro. Seguramente el de 5 te va a dar más juego para la PEC, pero para la experiencia para ti puede ser interesante hacer la actividad con los 2, primero con uno y luego con otro. De acuerdo. Y también te diría, Eva, si haces esto, sería bueno que intentaras encontrar algún dibujo del niño de 5 cuando tenía la edad del otro niño.
Oh, pues a lo mejor sí que lo tengo cuando hice... Claro, para que no saques conclusiones precipitadas, porque igual sacas conclusiones precipitadas comparando el de 3 con el de 5, pero porque no eres consciente de cómo dibujaba el de 5 cuando tenía 3. Entonces, si puedes ya avanzar más la experiencia, será más enriquecedor para ti. Sí, pues también. ¿Vale? Buscaré. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Eva. Pues terminamos con Juliet. Adelante, Juliet. Hola, buenas, ¿se me oye? Hola. Vale, hola. Tenía una consulta porque he llegado un poco tarde y no me he enterado del principio de la explicación de la PEC 2. Entonces tendríamos que hacer a un niño, hacerle 2 dibujos, uno de una persona a sí mismo o a quien él quiera y otra con una persona con el pelo largo y una flor. Bueno, se explica todo en las instrucciones que os vamos a dejar colgadas en un ratito en el espacio virtual, ¿vale? Pero efectivamente es así. Primero se le pide que haga un dibujo de una persona y se deja que el niño elija si esa persona va a ser él o va a dibujar a su padre, a su madre o a su maestra o a quien quiera. Y luego en el segundo dibujo se le vuelve a pedir que pinte a una persona, pero en este caso se le va a pedir que esa persona tenga el pelo largo y también esté sujetando una flor. A ver cómo resuelve el niño esa cuestión. A ver si realmente hay un cambio importante entre el primer dibujo, que es solo una persona, y el segundo, donde es una persona con el pelo largo y la flor sujetándola. Porque es posible si el niño... Sí. ¿Me escuchas, Juliet? Sí, te escucho, te escucho. Sí, decía que, por ejemplo, si el niño tiene entre 3 y 4 años, es probable que a lo mejor dibuje la figura primera, el primer dibujo, puede que lo dibuje sin brazos. Pero si le pedimos que dibuje una flor, es posible que ese mismo niño que ha dibujado a una persona sin brazos, cuando le pidamos la flor, dibuje un niño con brazos. Vale. Y en el caso de que antes haya dibujado el brazo, vais a ver cómo cambia para dibujar un brazo con una flor. Y ahí tengáis que hacer un poco la comparativa de un dibujo y de otro. ¿Y nosotros ¿Vale? solamente tenemos que mandaros esas fotos o también tenemos que redactar algo psicoanalizando? Claro, tenéis que mandarnos esas fotos y redactar 1 o 2 páginas comparando los 2 dibujos en función de unas indicaciones que os damos en la guía hoy. Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Os decimos en qué fijaros, en qué cosas fijaros, os pedimos que comparéis esos dibujos con los ejemplos que tenéis en las instrucciones que os vamos a dar hoy, ¿vale? Que veáis los dibujos y digáis, anda, pues el niño al que yo le he pedido la actividad resulta que me ha hecho un dibujo que se parece mucho al que aparece aquí en la figura 2, o se parece mucho al de la figura 3, y resulta que en la figura 2 de la PEC, el niño que ha hecho el dibujo tiene 3 años y el que yo le he hecho la actividad tiene 4. Pues qué curioso que teniendo el mismo dibujo hay 1 año de diferencia. En fin, este tipo de cosas son las que queremos que comparéis. Vale, muchas gracias. Gracias, Juliet. Pues por la hora tenemos que cerrar la actividad. Gracias a todas y a todos por vuestra implicación, por las preguntas, que es lo que realmente nos enriquece a nosotros también para saber cómo atenderos mejor y daros las mejores explicaciones posibles. Gloria, Eva, no sé si queréis añadir algo antes de cerrar. Nada, muchas gracias a todos y ya sabéis que tenéis a vuestra disposición los foros de la asignatura en la plataforma virtual y estaremos encantados de atender a vuestras cuestiones. Efectivamente, eso, que gracias por la participación y la asistencia y que, bueno, que seguimos en contacto a través del foro. Claro, y nada, mucho ánimo, que esperamos que aprendáis mucho con la asignatura y recordad utilizar los cuestionarios de autoevaluación a medida que vayáis estudiando los temas, que son un buen entrenamiento para los exámenes. Y así os quita la ansiedad y os vais a ver más fortalecidas y fortalecidos al ganar confianza. Saludos. Hasta luego.